Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro estudio del libro de Nehemías. Muchas gracias a todos los que están conectándose esta tarde, esta noche. Y gracias a los que a lo mejor por primera vez estás conectando. Te damos la bienvenida. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías y creo que ya esta es nuestra semana 6. Ya casi estamos por terminar. Creo que nos quedan 2 semanas más, pero gracias de nuevo a los que han estado con nosotros desde el inicio y también gracias a los que se han unido en las últimas semanas y a los que apenas se están uniendo. Sabemos que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos y demostrarnos, y es por eso que decidimos este año escoger un libro específico y estudiarlo capítulo por capítulo juntos. Y yo no sé tú, pero el libro de Nehemías me ha bendecido mucho al estudiarlo y me alegra poder saber que muchos de ustedes también me han dejado saber que este estudio te ha encaminado a una revelación nueva o te ha enseñado algo nuevo, y damos gracias al Señor por su palabra. Así que bueno, bienvenidos de nuevo. Si no lo has hecho todavía, por favor déjanos un breve saludo, un mensaje. Eso nos ayuda a mirar tu nombre, reconocer quién está conectando y dar gracias al Señor por tu vida, por tu nombre. Así que por favor, danos un breve saludo. Y también, si no lo has hecho, te invito a que compartas estos estudios con alguien más. Uno nunca sabe cuando una persona, un corazón está listo para escuchar de la palabra de Dios. Y a lo mejor el Señor te ha estado hablando en tu corazón de compartirlo con esa compañera de trabajo, o ese compañero, o ese vecino, esa vecina, o ese familiar el cual tú has estado orando por ellos para que conozcan el amor de Dios. Así que te invito a que compartas estos estudios como tú veas, ya sea en tu muro de Facebook o enviando un texto con el enlace de YouTube, como sea, como Dios te dirija. Te invito a que compartas la palabra de Dios con alguien más. Pero bueno, ¿por qué no oramos y iniciamos este estudio esta noche? Señor Jesús, te damos gracias primero que todo por el privilegio, Señor, de poder tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Te invitamos en esta noche, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda traer nuevo entendimiento a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, a ver, dame un fuerte amén. El amén significa así sea, Señor. Estoy de acuerdo con eso. Así que bueno, vamos a iniciar. Y bueno, sabemos que la semana pasada tomamos una pausa, tomamos un descanso, no tuvimos nuestro estudio ya que tuvimos un gran fin de semana, ¿verdad? Celebrando la resurrección de Cristo Jesús, y además como iglesia disfrutamos y celebramos un nuevo edificio que el Señor le ha dado al pueblo latino. The Rock Español, tenemos un nuevo espacio donde tenemos nuestros servicios cada domingo. Así que si no has tenido la oportunidad, por cierto, de visitarnos, te invito a nuestros servicios cada domingo. Ahorita nuestros horarios son a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana los domingos. Así que si no has tenido la oportunidad de venir, ven, te invitamos. Tenemos asientos adentro del edificio y también afuera para aquellos que se sienten más confortables estando afuera. Pero bueno, vamos a iniciar ya que tomamos la semana pasada como una pausa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio y rápidamente, antes de iniciar el capítulo que vamos a estudiar hoy, quiero recordarte, la última semana que tuvimos nuestro estudio, estudiamos el capítulo 5 y el capítulo 6 y aprendimos mucho, ¿verdad? Aprendimos en el capítulo 5 que Nehemías era un gran líder, un hombre de Dios, y el Señor lo utilizó de muchas formas, no solamente en reconstruir este muro, pero en el capítulo 5 descubrimos que Nehemías defendió a los oprimidos, que Nehemías tenía un corazón tal como el corazón de Dios. Era un hombre generoso y no solamente defendió a los oprimidos, pero también fue muy generoso y compartía de la abundancia que Dios le había dado. Él lo compartía. Y también aprendimos en el capítulo 6 que la oposición
continuó, que aún en medio de que ya casi estaban por terminar esta muralla, la oposición continuó, no paró, no fue solamente al inicio, pero fue un proceso para Nehemías y también pudimos aprender mucho acerca de cómo actuar, qué hacer cuando enfrentas continua oposición. Muchas veces el enemigo lo utiliza, ¿verdad? Aprendimos eso, lo utiliza para distraernos de la tarea de Dios. Es como, imagínate, él estaba aquí enfocado en la tarea que Dios le había dado, construyendo este muro y la oposición venía. ¿Y qué sucede? Está esa tentación de descuidar lo que Dios te ha dado, descuidar la tarea que Dios te ha dado y empezar a enfocarse en esa oposición. Pero aprendimos que Nehemías no permitió ser perturbado por su enemigo. Él se dedicó a quedarse enfocado en lo que Dios le dijo que hiciera y en lo que Dios le prometió. Y bueno, vimos mucho en ese capítulo 6 y espero que hayas tenido la oportunidad de reflexionar y accionar en algunas de las cositas que te invité a hacer esa última semana. Si te acuerdas, te invité a que buscaras una manera de cómo ser generoso con alguien más y algunos de ustedes me compartieron ejemplos de lo que hicieron. Algunos de ustedes, wow, fueron la extra milla en ser generosos y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que han hecho la decisión de no solamente ser oidores de la palabra, pero hacedores también, porque sabes que el Señor siempre recompensa y bendice al hijo que le cree y le obedece. Pero bueno, también te invité a que escribieras cuáles eran esas áreas donde el enemigo ha intentado de traer esa oposición para robarte la promesa que Dios te ha dado. Te pedí que lo escribieras y lo identificaras para poder estar en oración. Y la tercera cosa o tarea, por decir así, que te di era escribir o preguntarle al Señor cuál era esa tarea que a lo mejor Dios te ha pedido que hagas, que has descuidado por la oposición. Pero bueno, ahora aquí entramos ya al capítulo 7. Pero antes de leer el capítulo 7, quiero leer los últimos versículos del capítulo 6, porque creo que son clave para reconocer, mejor dicho, lo que Dios hizo en esta construcción de este muro. Y quiero leerte los últimos versículos del capítulo 6, empezando en el versículo 15, capítulo 6 de Nehemías. Dice, así que el 2 de octubre a los 52 días después de comenzar la obra, esto me encanta, se terminó la muralla. Quiero que reconozcas que 52 días, aunque suenan largos, 52 días no es mucho tiempo. 52 días es menos de 2 meses. En menos de 2 meses terminaron esta muralla. Recuerda que hubo mucha oposición, que hubo mucho trabajo para poder lograr esto. Esto fue un milagro, el hecho de que pudieran haber terminado esta muralla en tan solo 52 días. Es un milagro y por eso es que quiero leerlos. El siguiente versículo 16 dice, cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que nada los pudo detener de hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque Dios estaba al lado del pueblo de Dios. Y entonces dice, cuando se enteraron nuestros enemigos que se había terminado esta muralla y también se enteraron las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios, dice Nehemías. Oh, alguien diga gloria a Dios. ¿Sabes por qué me da tanta alegría y gozo este versículo? Porque me recuerda a mí y me da esperanza a mí que aunque venga la oposición, cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios, aun cuando viene la oposición, tenemos la certeza y la esperanza que vamos a ver esas promesas completas. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo va a ser derrotado. Bueno, ya fue derrotado, pero en estas
batallas que tú y yo enfrentamos, vamos a ver a nuestro enemigo humillado y aterrorizado porque se va a dar cuenta que todo lo que hacemos es por la gracia y el poder de Dios, es porque Dios nos está ayudando. La ayuda de Dios está a nuestro lado y eso es lo que sucedió con Nehemías y por eso es que Nehemías y el pueblo de Dios pudo haber terminado esa muralla en tan solo 52 días. Y bueno, así ya concluye el capítulo 6, ¿verdad? Concluye con este últimos versículos 17 al 18. Dice, durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, hijo de Ara y Johanán. Su hijo estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Aquí está dando un montón de nombres, pero básicamente nos está diciendo Nehemías que se terminó, pero aún así que se terminó esa muralla, Tobías tenía conexión a través de matrimonio y todavía estaba intentando de detener lo que Dios estaba haciendo. Y concluye aquí, versículo 19, dice, constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas, escucha, amenazadoras a fin de intimidarme. Y así es el enemigo. El enemigo no va a parar. El enemigo va a tratar de intentar una forma u otra, va a tratar de continuar de enviar esa intimidación, ¿verdad? Tratando de detenernos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero sabemos que Nehemías tenía la ayuda de Dios y eso no pudo detener la obra que Dios había empezado. Así que bueno, eso concluye el capítulo 6, pero ahora, hoy quiero que estudiemos el capítulo 7 y el capítulo 8. Y bueno, el capítulo 7 es un capítulo, por decir así, que está la tentación de brincarlo y no leerlo porque es otro capítulo donde hay muchos nombres. Y lo que sucede aquí es que Nehemías registra al pueblo. El trabajo de terminar esta muralla se logró, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, se terminó. Aquí no hay duda de que no se terminó. La palabra de Dios nos dice que lo concluyeron, lo terminaron. Pero quiero que entiendas algo, el trabajo de esta reconstrucción se completó, pero sin embargo, en muchas maneras había mucho más que construir. ¿Cómo, pastora? ¿Cómo? Pero no entiendo, me acaba de decir que ya terminaron la muralla. Sí, ahora yo no me estoy refiriendo a construir una muralla. Ahora yo me estoy refiriendo a que Nehemías, como un buen líder, reconocía que el trabajo no era solamente reconstruir el muro, pero el trabajo era de reconstruir, reedificar estas vidas que habían regresado. Porque en el reino de Dios nunca se va a tratar de un edificio, nunca se va a tratar de un muro. En el reino de Dios el enfoque son las personas. En el reino de Dios, el enfoque son las personas. Para Dios lo más importante son sus hijos. Son sus hijos. En el reino de Dios lo más importante son las personas. Aún más, ¿por qué no pones y chateas ahí conmigo? Lo más importante son las personas. Así es el corazón de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces ahora el texto se va a mover de un tema a otro tema. El texto ahora se moverá ahora a la tarea de construir, ya no es construir el muro de Jerusalén, ahora es construir, o mejor por decir así, edificar el pueblo de Dios. Ahora la tarea de Nehemías en lo físico se acabó, ahora la tarea es de edificar el pueblo de Dios, estas personas que habían regresado del exilio. El versículo 15 comienza con la verdad de que terminaron el muro, ¿verdad? Lo que leímos en el capítulo 6 al final. A pesar de todos los obstáculos, a pesar de la oposición que continuó, el trabajo ahora estaba terminado, pero el muro fue reconstruido,
¿verdad? Y la mano de Dios había estado en la reconstrucción de este muro desde el inicio. Y es aquí en el versículo 16 que vemos que el pueblo de Dios no solo reconoció que la mano de Dios estaba al lado de ellos, sino que incluso aún los enemigos también reconocían de la gran obra que estaba sucediendo y sabían que el Dios de Israel había hecho eso. Había ayudado a su pueblo y Dios usó la reconstrucción de este muro para mostrar su poder, para mostrar su fidelidad a su pueblo y a los enemigos. Y así es Dios, Él todo lo hace muy bien. Él todo lo hace con intención. Es muy intencional nuestro Dios y la presencia y el poder de Dios fueron evidentes en esa obra. Y yo oro que la presencia y el poder de Dios sea evidente en mi vida, sea evidente en nuestras vidas. Si estás enfrentando gran oposición en tu vida, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios por la oportunidad de que se va a ver el poder de Dios manifestarse grandemente en tu vida. Y yo sé que las palabras que estoy diciendo tienen peso. Yo no estoy hablando así como si estoy viviendo un cuento de hadas. No, yo entiendo que hay dolor, yo entiendo que en la oposición hay temor, que en la oposición hay lucha, que uno sufre. Yo he enfrentado oposición, yo he enfrentado batallas difíciles y déjame decirte, no es fácil, pero yo sé a la misma vez que si yo decido darle gracias a Dios, la palabra de Dios dice que demos gracias, no dice que demos gracias por todo, dice que demos gracias en todo, en toda situación, porque yo sé que no todas las situaciones vienen de Dios, no todas las situaciones son buenas, pero he aprendido que necesito darle gracias a Dios, no por todo, pero en todo, darle gracias. Y si tú estás enfrentando oposición, yo te quiero animar, hijo de Dios, hija de Dios, dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias que aún en medio de esta batalla, aún en medio de esta oposición, me estás dando la oportunidad de experimentar tu poder, que tu poder se manifieste, que hagas un milagro en medio de este imposible, para que yo no solamente yo vea la mano de Dios en mi vida, pero aún para que mis enemigos y aquellos alrededor de mí vean el poder de Dios manifestarse. En otras palabras, los problemas son oportunidades para ver el poder de Dios ser manifestado. Y yo creo que el enemigo tiene temor cuando tú y yo lo vemos de esa manera. El enemigo quiere que tú y yo veamos los problemas, veamos la oposición y ¿qué? Nos echemos para atrás, nos hagamos para atrás, nos desanimemos, que disminuya nuestra fe. Él quiere que tú y yo nos hagamos para atrás. Pero cuando el enemigo reconoce que tú y yo no nos vamos a hacer para atrás, que aún más vamos a mantener nuestra fe, vamos a creer en Dios y aún en medio de eso vamos a darle gracias, ay, 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 como dicen por ahí, el enemigo va a decir, este hijo de Dios, esta hija de Dios está peligrosa porque han decidido confiar en Jehová. ¿Y qué dice su palabra? Bendito el hombre y la mujer que confía en Jehová. Bendito, eso quiere decir que Dios va a bendecirte, que Dios va a estar a tu lado, que Dios no te va a abandonar, que Dios va a pelear tu batalla. Alguien tiene que recibir esto en este día. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar gracias. Aún más, chatea conmigo y haz la profesión, haz la declaración. Doy gracias a Dios en todo. Doy gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda prueba. Doy gracias a Dios. Amén. Aquí vamos a tener guerreros peligrosos, guerreras peligrosas que no nos vamos a hacer para atrás. Así como Nehemías decidió quedarse enfocado en su Dios y enfocado en lo que Dios le dijo que hiciera. Así va a ser el pueblo de Dios de Rock Español. Amén. Bueno, continuemos. Recuerda que Nehemías, ¿verdad? 4:14, Nehemías le había recordado al pueblo que se
acordaran de las promesas de Dios. No hay necesidad de temer, de tener temor con el enemigo o al enemigo. No hay necesidad de tener temor, porque su palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía o de temor, pero que Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, su palabra dice que Él te ha dado su amor, su espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces no hay necesidad de temer al enemigo cuando recordamos quién es Dios y Él es fiel. Amén. Dios es fiel. Chatea conmigo. Él será fiel conmigo. Dilo, decláralo. El Señor será fiel conmigo. Hazlo personal, porque cuando tú lo apropias a tu vida, es personal. Ya no es Dios va a ser fiel y ahí se queda fiel a el mundo entero. Sí, es fiel al mundo entero, pero no, lo vamos a declarar para nuestras vidas. El Señor será fiel conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mis descendencias, con los hijos de mis hijos, ¿verdad? Así como dice el canto, Dios es fiel conmigo. Pero el hecho de que hubiera tenido éxito en la reconstrucción del muro no significaba, ¿verdad?, que la oposición desapareció. Tobías todavía estaba ahí planeando nuevas estrategias en contra de Nehemías. Tenía, como acabamos de leer, tenía conexiones con Israel, tanto a través de sus negocios como a través del matrimonio en su familia, y usó esa influencia para tratar de alejar al pueblo de Israel, alejarlos del liderazgo de Nehemías. Pero como nos damos cuenta, eso no detuvo, ¿verdad?, la obra de Dios. Los ataques de Tobías se volvieron personales hacia Nehemías, pero Nehemías no iba a ser conmovido ni perturbado. La estrategia del enemigo es distraernos con la oposición, y eso lo aprendimos en los capítulos anteriores. Es una estrategia del enemigo. La oposición que él trae a tu vida es para distraerte de las promesas de Dios. Pero Nehemías sabía, ¿verdad?, que Dios lo había llamado a una gran tarea y no iba a abandonar esa tarea. El muro ya ahora se terminó, pero aún quedaba, ¿verdad?, el trabajo de reconstruir las vidas de este pueblo. Reconstruir vidas o edificar vidas, yo creo que es más difícil que construir o reedificar un muro, ¿verdad? Porque lidiar y tratar con personas es más complicado, por decir así, ¿verdad? Entonces, la reconstrucción del muro no fue solo una cuestión de seguridad, se trataba de llamar al pueblo de Dios para que fuera, ¿qué?, apartado para Dios, y crear un entorno para la adoración al creador de sus vidas. Y bueno, la Biblia nos enseña que el propósito, ¿verdad?, el propósito mayor para el hombre es glorificar a Dios y disfrutar esa relación con Dios para siempre. Incluso aquí en Nehemías, esto es por lo que Nehemías estaba ahora trabajando. Él ahora iba a enfocarse a edificar estas vidas. Dios lo había llamado a crear un ambiente, por decir así, un ambiente en el que el pueblo de Dios pudiera hacer lo que Dios les había llamado a hacer, donde pudieran amarlo, servirle, ofrecer sacrificios, ¿verdad?, tener esa comunión con Dios. Y bueno, Jerusalén no era una ciudad cualquiera. Jerusalén era la ciudad de Dios y ellos eran el pueblo de Dios. Y ese es el corazón de Dios, ¿verdad?, que ellos sean sus hijos, su pueblo, y que Él sea su Dios. Y en el capítulo 7, bueno, encontramos una larga lista de nombres en una genealogía, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y aunque podemos sentir la tentación de correr las páginas y no leerlo, ¿verdad?, pasarlo por alto, todos esos nombres y esos números, eso tenemos que reconocer que esto contiene un gran propósito. Cuando Nehemías les recordó que ellos eran el pueblo de Dios, ¿verdad?, eran personas que habían sido llamadas a salir del exilio, ¿verdad?, y regresar a su tierra. Fueron los remanentes, por decir así, que regresaron. Eran el pueblo de Dios escogido. Escogidos por Dios, escogidos de una manera individual
para la gloria de Dios. Y tú y yo somos escogidos. Tú y yo hemos sido apartados individualmente para que nuestras vidas den gloria a Dios. Nosotros también hemos sido escogidos. Como seres humanos somos propensos a olvidar eso. En veces, bueno, obviamente, ¿verdad? Dejamos que la cultura, que el ambiente donde estamos nos haga olvidar nuestra identidad. Pero tú tienes que escuchar algo esta noche. Tú eres escogido. Dios te escogió. Personalmente, Él dijo, no, no, no. Este es mío, esta hija es mía, este hijo es mío y los he apartado para mí. Olvidamos, somos propensos a olvidarnos que Dios nos escogió. Nosotros nos escogimos a Dios. Él nos escogió primero. Él nos amó primero. Dios te escogió a ti primero. Antes de que tú decidieras seguirlo, Dios te escogió a ti primero. Y eso te debe de traer una alegría, una confianza de que Dios te ama, de que Dios piensa en ti, que Dios tiene un plan para tu vida y somos propensos a olvidar eso. Olvidamos nuestro pasado, olvidamos la fidelidad de Dios, olvidamos de dónde nos sacó Dios, olvidamos cómo Él ha respondido a nuestra oración, olvidamos nuestra identidad, en veces olvidamos quiénes somos. Pero no es así, no debería de ser así. Nehemías no quería que la gente de Dios se olvidaran de quiénes eran y por eso les recordó. No olvides quién eres, no olvides tu identidad, no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. No somos muy diferentes a la gente de esa época de Nehemías, somos propensos a olvidar. Y olvidamos quiénes fuimos una vez y cómo fuimos esclavizados al pecado. Olvidamos que hemos sido rescatados y redimidos. En veces olvidamos que Dios ha sido muy fiel con nosotros, que Dios siempre va a continuar de ser fiel. Y es por eso que es importante pausar. Es importante pausar y reconocerlo. No solamente es decir, ay, sí, ¿verdad? En veces no, reconócelo, pausa y dale gracias a Dios. Necesitamos predicarnos el mensaje de su fidelidad a nosotros mismos una y otra vez y más si estás pasando por algo difícil, porque eso va a causar que no solamente te acuerdes de que Dios ha sido fiel, pero eso causa esperanza de nuevo. Es casi como por decir, bueno, si Dios fue fiel allá en mi pasado, yo creo que Dios puede ser fiel aquí en mi presente y creo que también puedo confiar que Dios va a ser fiel en mi mañana, en mi futuro. Y ese es el poder que tiene el reconocimiento de la fidelidad de Dios. Y por eso es que tenemos que predicarnos a nosotros mismos la fidelidad de Dios. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos lo que Él ha hecho. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que somos suyos y que pertenecemos a un Dios bueno, a un Dios fiel, a un Dios de promesas. En los días de Nehemías, la gente y el enemigo sabían que Dios había estado con ellos en toda esta jornada, del inicio hasta el final, y podemos estar seguros de la misma verdad en nuestras vidas. Y es por eso que estoy tomando el tiempo para desempacar, como dice mi esposo, esa verdad, porque es una verdad de la palabra de Dios. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el Dios que conociste cuando llegaste a los pies de Cristo, que a lo mejor transformó tu vida o te liberó o te sanó, bueno, te salvó, ¿verdad? Ese mismo Dios de ese ayer es el Dios de hoy en tu obstáculo. Y eso hay que dejar que caiga a lo más profundo de nuestra fe, para que entonces en medio de esta tormenta que a lo mejor estás pasando, en medio de esta oposición que estás enfrentando, no seas sacudido, no seas quebrantado tan fácil y tirado al suelo. No, mantente firme, como las palmeras, ¿verdad? Vienen las tormentas y sí, las palmeras se mueven un poco, o sea, a veces no poco, a veces mucho, pero una palmera es muy difícil traerla al suelo. Y eso es lo que quiero que reconozcas, que tu fundamento está en un Dios que es fiel,
el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si somos hijos de Dios, Él está obrando ahorita, Él está obrando en tu vida, Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Y sabes qué? Si somos hijos de Dios, te digo las noticias más importantes. La victoria de esa situación que necesitas está segura. Es sí y amén. Así que alguien diga amén, alguien dele gracias a Dios por su fidelidad, porque ahí es parte de la victoria. Pero bueno, el capítulo 7 es eso, básicamente. Nehemías está registrando al pueblo de Dios y recordándoles quiénes son en los ojos de Dios. Y ahora quiero brincar al capítulo 8. El capítulo 8 es otro otro capítulo increíble de Nehemías, pero te quiero leer el inicio de este capítulo 8. Bueno, el final del capítulo 7, tengo que leerlo, dice, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, y ahora brinca el capítulo 8, versículo 1, dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a escucharlo. Justo dentro de la puerta del agua, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés. Esa era la Biblia de ellos en aquel entonces, el libro de la ley de Moisés, el cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Entonces el pueblo de Dios se unió con un propósito y el propósito era, le dijeron a este hombre Esdras, lee, por favor, lee la ley de Moisés. Queremos escuchar la palabra de Dios. Versículo 2. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, ante el pueblo de Dios, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Versículo 3. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Brinco al versículo 6, dice, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron con el rostro en la tierra y adoraron al Señor. Versículo 7, entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maeseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se había leído. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Versículo 9. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron esto: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete delicioso de alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor mi fortaleza es, nuestra fortaleza es. Y ahí termino ese versículo 12. Pero quiero que notes algo. Se construyó el muro, ¿verdad? Y ahora era el momento de edificar a la gente, construir las vidas de estas personas. La edificación del pueblo de Dios siempre va a estar basada en las raíces de la palabra de Dios. Si tú quieres que tu vida sea edificada, tienes que reconocer algo. Todo empieza. Para edificar tu vida, tienes que empezar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu fundamento. Así como cuando alguien va a construir una casa, un edificio, un negocio,
tienes que establecer el fundamento. Y el fundamento, depende qué tan grande es o chico, determina qué tan grande va a ser ese edificio. Entonces, si tú quieres que tu vida sea edificada y sea fuerte, sea grande, tienes que establecerla, tienes que tener el fundamento con la palabra de Dios. Y por eso es que ahora la estrategia de Dios con Nehemías es edificar estas vidas ¿con qué? Leyendo la palabra de Dios. Y por eso abrieron la ley de Moisés y empezaron a estudiarla, a leerla, a predicarla. La edificación del pueblo de Dios, como dije, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la cual revive y restaura todo corazón, del más duro hasta el más abierto, ¿verdad? La palabra de Dios es la única arma que podemos utilizar para restaurar y revivir un corazón. Perdón. La gente quería escuchar la palabra de Dios y eso es bello. Iniciamos ese capítulo donde nos dijo que el pueblo de Dios se reunió con un objetivo, querían escuchar. Aunque es posible que tú y yo tengamos un montón de Biblias en nuestra casa, ¿verdad? Con un acceso gratuito en línea a una multitud de traducciones. Hay tantas traducciones, tantas ¿verdad? Traducciones es la mejor palabra, o versiones de la Biblia que podemos leer en línea, en nuestro teléfono, en nuestra tableta, y encima de eso tenemos un montón de Biblias también en la casa, ¿verdad? Tenemos que reconocer que en aquel entonces, en el tiempo de Nehemías, no había ese acceso, no había esa multitud de opciones para leer la palabra de Dios. No existía eso. La gente en ese tiempo no tenía su propia Biblia, no tenían su propia copia personal de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros ni siquiera reconocemos eso, que somos tan bendecidos de que tenemos el acceso a la palabra de Dios. En aquel entonces ellos no tenían ese privilegio y aún más, muchos de ellos ni siquiera hablaban ese lenguaje hebreo, no hablaban hebreo porque habían sido exiliados o muy temprano en su edad o algunos nacieron en el exilio, entonces ni siquiera habían aprendido el idioma de la palabra de Dios. Muchos de ellos no hablaban hebreo para entender la ley de Dios. Para poder entender sin esa interpretación o explicación de alguien más. Entonces, es por eso que Esdras entra a la escena, ¿verdad? Por eso es que la gente le pidió que leyera y explicara la palabra de Dios. El texto nos dice que leyeron desde tempranito en la mañana hasta el mediodía. Aquí no hay quejas de un sermón demasiado largo, ni de inquietud, o que la gente estaba, ay, ¿a qué hora va a terminar? Y, ay, estoy cansado ya. No, la gente tenía hambre de escuchar la palabra de Dios. La gente se motivó a adorar a Dios después de escuchar su palabra. La palabra de Dios nos asombra y ese es el propósito de la palabra de Dios. Déjame decirte, no hay avivamiento sin una pasión renovada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro para nosotros, pero a menudo, si somos honestos, la descuidamos ese privilegio, descuidamos ese tesoro. ¿Por qué? Por cosas terrenales, por cosas que no van a durar, por cosas que realmente no tienen efecto eterno. Es que de veras que cómo dejamos que el enemigo nos ciegue y nos distraiga con cosas terrenales, cosas temporales, cosas que realmente no valen la pena de perder nuestro enfoque en esas cosas. Pero la verdad es que dejamos eso, ¿verdad? Dejamos que el enemigo nos distraiga, dejamos que el mundo nos distraiga, dejamos que cosas como Facebook y Instagram y YouTube y TikTok y ya todo lo demás que existe, ¿verdad? Dejamos que esas cosas, disculpen la palabra, pero esas cosas tontas nos distraiga de cosas que realmente pueden cambiar nuestra vida. Y hoy quiero decir, despierta, iglesia, despierta. No permitas que el enemigo te duerma
por decir así, que el enemigo te duerma en cosas que no valen la pena. Hay que despertar y hay que reconocer que su palabra es un tesoro y que su palabra trae realmente lo que necesitamos: aliento, esperanza, paz, confianza, fe. Hay tanto que podemos agarrar de la palabra de Dios. Este pasaje yo creo que debería ser un recordatorio que nuestras vidas dependen de la palabra de Dios. Así deberíamos de verlo. Dependemos de la palabra de Dios. Yo no sé cómo podemos vivir sin su palabra. Así como no podemos vivir sin el agua y sin comer. Dicen que creo que no más de 3 días se puede existir o vivir sin tener agua, sin poder beber agua. Así debería ser nuestras vidas sin la palabra de Dios. No deberíamos de realmente poder continuar nuestros días sin leer. Ahora, no quiero que me malentiendas. Yo no estoy hablando de algo religioso donde tenemos que estar leyendo la Biblia tantas horas. No. Aún más, estoy hablando de tener esa comunión con el Señor a través de su palabra. No importa si leíste todo un capítulo o si solamente leíste un versículo. Lo que importa es que estás permitiendo que Dios hable a tu corazón a través de su palabra. Pero bueno, no me quiero quedar ahí, tenemos que seguir adelante, si no, no vamos a terminar, ¿verdad? No se nos dice que Esdras fuera un orador elocuente y un comunicador talentoso, chistoso. No nos dice aquí que dijo muchos chistes y ilustraciones perfectas. No. Simplemente se nos habla del poder de la palabra de Dios escrita. Él la leyó, la explicó y la gente respondió. Y así debe de ser, ¿no? No necesitamos estar buscando mucho fluff, como dicen en inglés, mucho extra o mucha crema en los tacos, como dicen algunos. No, debemos de estar buscando la palabra de Dios que sea predicada, sencilla y al grano, por decir así, y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Dios es el tema de toda escritura, ¿verdad? Así es que cuando leemos y estudiamos su palabra, libro por libro o versículo por versículo, tenemos que reconocer que estamos tratando de conocer el carácter de Dios, conociendo a Dios a través de su palabra. Nunca debemos olvidar que la presencia de Dios está cerca con solo abrir su palabra. Cuando no sabes qué hacer en una situación difícil, abre su palabra. Cuando sientes que Dios está lejos de ti, ¿sabes qué puedes hacer? Abre su palabra. Cuando tu corazón está lleno de ansiedad, temor, depresión o preocupación, ¿sabes qué puedes hacer? Abre su palabra. Cuando necesitas consuelo, abre su palabra. Su palabra es lo que necesitamos en cada situación y en cada circunstancia. Escuché años atrás y se me quedó muy grabado. Y era un gran hombre de Dios que dijo, ¿sabes? La Biblia es el único libro donde el autor de ese libro siempre va a estar presente. ¿Quién es el autor de ese libro? Dios, el Espíritu Santo. Cada vez que tú abres ese libro, el autor de ese libro está presente. Y ningún otro libro tiene ese poder, ¿verdad? No sé, a mí me encanta leer, he comprado muchos libros de autores muy elocuentes, personas ungidas de Dios, pero ninguno de ellos estaban presentes cada vez que yo la abría ese libro. Pero el libro, la palabra de Dios, el autor de ese libro siempre va a estar presente cuando tú lo abres. Entonces, no pares de abrir su palabra. Y de nuevo, no es algo religioso, es una manera de decir, oh Señor, quiero escuchar de ti, quiero conocerte más. Y la palabra de Dios es uno de esos vehículos, ¿verdad? La gente comenzó a llorar. Si escuchaste lo que leí ahorita en ese capítulo, dice que empezaron a llorar en respuesta a la lectura de la palabra de Dios y al darse cuenta de su pecado, yo creo, ¿verdad? Se pusieron a llorar, se identificaron, se dieron cuenta de qué lejos habían estado de Dios. Y aunque pronto llegaría ese momento de arrepentimiento, Nehemías les recordó que ese momento era para celebrar todo lo que Dios había hecho y celebrar quién era Dios. Nehemías les animó a regocijarse y aún más les dijo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza.
Yahweh, el Dios del pacto, había sido fiel y sería fiel para siempre. La palabra traducida ahí de fortaleza significa refugio. Qué interesante, ¿verdad? Significa refugio. Esa palabra fortaleza significa refugio. El gozo del Señor es tu refugio, es tu fortaleza. Qué recordatorio tan bello e interesante de Nehemías inmediatamente después de haber finalizado un muro que significaba refugio, significaba seguridad física, ¿verdad? Para que no fueran atacados por otras naciones. Se me hace interesante que él les dice, el gozo del Señor es tu refugio. Y yo creo que eso es importante reconocer que aunque había regocijo sobre ese refugio físico que los protegería, sabemos y reconocemos que era el Señor mismo y ese mismo gozo que le da al pueblo el verdadero refugio y fortaleza en sus corazones como hijos de Dios. El gozo del Señor en la vida del Hijo de Dios y la hija de Dios es esa promesa, ese destello de restauración. Dios restaura el gozo aún a pesar de todo lo que ha sido herido o marcado por el pecado o la caída en nuestras vidas. Dios puede restaurar eso. Dios restaura el gozo. Dios redime las partes más rotas de nuestras vidas y las reemplaza con su gozo desbordante. Esta sección termina diciéndonos que la gente se fue gozosa porque habían escuchado la palabra de Dios y no solamente escuchado, pero la entendieron, la recibieron en su corazón. Esto también debe de ser nuestra respuesta a la palabra de Dios, ya sea que estemos escuchando a nuestro pastor predicando o leyendo la Biblia por nuestra propia cuenta. La palabra de Dios nos muestra quién es Él y nos señala las buenas nuevas de sus promesas, de su evangelio. Nos recuerda que Dios tiene un plan en el que está trabajando para tu bien, para nuestro bien. Él tiene un propósito para nuestro pasado, nuestro presente y en nuestro futuro, porque Él es un Dios fiel, como lo dijimos al inicio. Dejemos que su palabra nos ministre en este día. Pero bueno, ya aquí terminando el capítulo 8, quiero leerte unos versículos, pero esta sección, este final del capítulo 8 es prácticamente Nehemías recordando la bondad de Dios. Dice, versículo 14, dice aquí, versículo 14 del capítulo 8, dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. En sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, aquí estamos descubriendo que leyeron de nuevo la palabra de Dios. La gente se dio cuenta de lo que necesitaban hacer y obedecieron. No esperaron y dijeron, bueno, el próximo año lo podemos hacer. No, la palabra de Dios nos urge a actuar. La palabra de Dios causa acción. Aún más, chatea eso. La palabra de Dios causa acción. Eso debe ser un ejemplo para nosotros. La palabra de Dios nos revela, ¿verdad? Nos revela qué tenemos que hacer, lo que debemos de hacer. Y luego Dios, a través de su Espíritu en nosotros, nos da ¿qué? El querer como el hacer, el poder de hacer las cosas bien. Nuestra obediencia es una evidencia
de nuestro amor por Dios. Aún más, puedes escribir eso también ahí, chatea, amar es obedecer. Y yo me acuerdo cuando mis niños estaban chiquitos, yo les decía, mira, si yo sé que en veces no vas a entender por qué mami te está diciendo que hagas eso, pero si tú me amas, tú vas a obedecer porque vas a confiar en mami. Entonces, amar es obedecer y la palabra de Dios debería de causar ese anhelo de obedecerlo, no de hacer las cosas perfectas porque nadie es perfecto, todos estamos en proceso, pero cuando leemos su palabra, realmente, si tú permites que el amor de Dios en ti se mueva en acción, tú vas a querer obedecer. Mientras leían la palabra de Dios, ¿verdad? Se les recordó de esta fiesta. Y ellos pudieron haber esperado hasta el próximo año, pero no, ellos decidieron obedecer inmediatamente. Y aunque no celebramos nosotros esas clases de fiestas del Antiguo Testamento, creo que es importante que tú y yo celebremos la fidelidad de Dios, celebremos que Dios es bueno, Dios es fiel. Necesitamos mantener, ¿cómo te diría? Mantener el carácter de Dios frente a nosotros, saber que Dios es bueno, reconocerlo y mantenerlo enfrente de nuestra mente es importante porque yo creo que por eso hacemos ciertas cosas, ¿verdad? Celebramos, por ejemplo, la Santa Cena una vez al mes, pero realmente tú lo puedes celebrar todos los días en tu casa, cada vez que tú te sientas a comer ese pan dulce o ese delicioso pan bolillo, como dicen por ahí. Sabes, cada día es una oportunidad de celebrar a Dios, de aún decir, Señor, gracias por estos elementos, aunque no estoy en la iglesia, no importa, los elementos no es lo mágico, es el significado detrás de esos elementos. Cada vez que quiebras el pan en tu casa, dale gracias a Dios por su sacrificio y por eso también lo hacemos en la iglesia una vez al mes. Estos hábitos, por decir así, sagrados constantemente que hacen, nos recuerda de nuestro Dios, nos recuerda que Dios es fiel, nos recuerda que Dios seguirá siendo fiel y yo creo que es importante recordarlo, necesitamos recordar. Pero bueno, ya aquí vamos a terminar, hemos concluido estos dos capítulos 7 y 8, pero antes de despedirme quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes recordar que Dios ha hecho por ti, ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que puedes ahorita mismo recordar que Dios ha hecho por ti? Escríbelas, dale gracias a Dios. Y ¿sabes qué es muy importante? Compártelo con alguien más, da el testimonio. Yo no sé, a lo mejor Dios te sanó de alguna enfermedad, a lo mejor Dios sanó un corazón quebrantado, a lo mejor Dios te liberó del temor. Ese es uno de mis testimonios. Dios me liberó del temor. Yo le temía a todo, yo le tenía miedo a todo y Dios me liberó del temor. Dios realmente me quebró esas cadenas. Y yo le doy gracias porque yo reconozco que no solamente lo hizo en mi vida, pero el haber hecho eso en mi vida, ahora yo tengo la autoridad también de quebrantar todo temor en mis hijos y en todas mis generaciones. Ese es el poder de recordar, darle gracias a Dios y compartirlo con alguien más. Su palabra dice que vencemos al enemigo por la sangre del Cordero, por nuestro testimonio y por no tener miedo ni siquiera a la muerte. Entonces el testimonio, el compartirlo con alguien más es poderoso. Es poderoso. Dios lo utiliza para vencer al enemigo que tú enfrentas hoy en día. Así que quiero que lo pienses. ¿Cuáles son esas cosas las cosas que puedes recordar que Dios ha hecho por ti? Escríbelo y compártelo con alguien más. Pero bueno, gracias de nuevo por haber conectado con nosotros esta noche. Te invito a que lo compartas con alguien más. Nos vemos en línea este miércoles, nuestro servicio entre semana, Iglesia en mi casa, 7:15 en línea. Pero también te invito, si no has venido a nuestros servicios en persona, ya sea dentro del edificio o al aire libre, no se te olvide que ahora tenemos 2 servicios, 2 oportunidades, 9 de la mañana y 11:30. La dirección va a aparecer ahí. Te invito a que vengas, el Señor está haciendo grandes cosas en nuestros servicios, así que gloria a Dios por eso. Te amamos,
y bendecimos tu vida en este día. Gracias de nuevo por conectar. Dios te bendiga.